Cambiamos de tema en Medical Televisión, de la columna pasamos a la trombosis, porque precisamente también estamos en el marco del Día de la Trombosis. Para hablar y despejar algunas dudas, hemos invitado al doctor Facundo Tomás. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás, Nora? Muchas gracias por venir. Buenas tardes a toda la audiencia. En Toda la algún gente. momento estuviste acá hablando de trombolíticos, lo que tiene que ver con tu área específica. Ahora vamos a hablar de los coágulos, que viajan por el cuerpo y que pueden traer muchísimas complicaciones. Si te parece, hemos preparado un informe para Sí, compartir. perfecto. Después nos puede hacer Perfecto. llegar sus inquietudes a través de nuestra línea de comunicación directa, que es el WhatsApp. Alrededor de 5.000 personas mueren cada año en la Argentina como consecuencia de una enfermedad llamada trombosis venosa profunda, una afección silenciosa que se origina en el desprendimiento de un coágulo de las paredes de una vena, el cual se desplaza por el torrente sanguíneo hasta producir un taponamiento del sistema venoso. Según proyecciones sobre estudios de incidencia de esta enfermedad, en la Argentina se producen entre 30.000 y 60.000 casos de trombosis venosa profunda cada año, a pesar de que pueden ser prevenidos y en su mayor parte afectan a pacientes que por otros motivos debieron ser internados y permanecen 3 o más días con un alto grado de inmovilidad. Esta enfermedad constituye un gran riesgo para su progresión, porque si un coágulo que se origina en las piernas llega al pulmón, se produce una embolia pulmonar, una afección que a un 40% de los casos es fatal y que además mata muy rápidamente. La trombosis venosa profunda es muy difícil de diagnosticar. En un 50% de los casos no hay síntomas previos. Las piernas no se hinchan ni duelen. El problema es que una vez que se produjo el coágulo, aproximadamente en un tercio de los casos, progresa y puede provocar una trombosis venosa proximal, es decir, por arriba de la rodilla, con un alto riesgo de desembocar en una embolia pulmonar. De acuerdo con las estadísticas conocidas en la Argentina, de cada 100 pacientes internados en condiciones de inmovilidad severa, 60 padecen trombosis venosa profunda y 5 de ellos fallecerán al desencadenarse una embolia pulmonar. Además, se calcula que un 70% de los casos en los que los pacientes deben permanecer al menos 3 días con un importante grado de inmovilización, no se adoptan las medidas de prevención necesarias para evitar esta enfermedad. En ese sentido, los estudios clínicos desarrollados en distintos países del mundo demuestran que los medicamentos preventivos, entre los que se destacan las heparinas de bajo peso molecular que combaten los coágulos, permiten reducir el riesgo de formación de trombos en al menos un 60% de los casos, lo cual revela que podrían evitarse 3.000 muertes por año si se aplicaran las medidas de prevención. Hay factores de riesgo que permiten determinar quiénes pueden ser más proclives a sufrir esta enfermedad y al enfrentarse a esos casos es necesario tomar todas las precauciones y aplicar los métodos farmacológicos o mecánicos que sean más adecuados. Entre las personas que tienen más riesgos de sufrir esta afección figuran quienes ya tienen antecedentes de trombosis, los pacientes enfermos de cáncer, los mayores de 40 años, los que tienen un grado de inmovilidad importante, por ejemplo por tener un yeso colocado, por sufrir hemiplegia, y quienes deben ser sometidos a algún tipo de cirugía. Una de las alternativas con que contamos para evitar que haya más muertes por esta afección es justamente la prevención. Doctor Tomás, ¿hay formas de evitar de que un coágulo dé vuelta por nuestro organismo? Sí, bueno, mira, lo primero, la última parte del informe, con lo que cierra está muy bien, que es la prevención, ¿sí? Lo primero que tratamos nosotros siempre en todo centro médico, en un paciente que va a estar postrado, que va a estar varios días, es evitar que se forme el coágulo. Eso que hablan ahí de la heparina de bajo peso molecular, en otros ámbitos se usan vendajes compresivos, evitar la inmovilización muy prolongada, es para evitar que se forme el coágulo. Ahora, una vez que ya se formó, que vos lo que me preguntás ahora, sí,
hay terapias con la misma heparina, dosis mayores y todo, para lo que se llama una anticoagulación ya, para evitar que ese coágulo llegue al pulmón. Que Y es ahí sea una donde, trombosis. exacto. Ahora, puede llegar al pulmón, puede llegar al corazón. Nosotros podemos tener trombosis donde haya un vaso venoso, puede haber una trombosis. Trombosis renales, trombosis hepática, trombosis en miembros, trombosis pulmonares, cerebrales. Bien, ¿sí? es lo mismo, digamos, el principio es el mismo, incluso en el ACV. Es el mismo principio, de hecho participan los mismos factores, por ejemplo, el tabaquismo, por ejemplo, la edad, por ejemplo, la hipertensión, todo lo que produzca daño al vaso. Acá se puede sumar algunas otras cositas como las varices y otras cosas más, el sobrepeso, que en realidad está en los dos. Son factores muy compartidos, tanto para trombosis como para cuando hablamos de ACV, que en definitiva es un trombo que se forma dentro del vaso. Bien, el informe hacía referencia a que generalmente es muy silencioso, ¿es así? ¿Es difícil o complicado detectarlo? Hay un gran porcentaje que sí, hay que estar atento a esto, sobre todo si vemos de entrada que el paciente no tuvo la prevención, no está con heparina de bajo peso y ya viene con 2 o 3 días de estar en cama, sin movilizarse y todo, ya ese es algo de alarma que a nosotros nos tiene que activar en ese momento a buscarla. Eso que decía, esos síntomas que nombraba en el informe, la hinchazón de la pierna, el dolor en la pantorrilla, eso sería lo habitual y sería, digamos, lo que a nosotros nos ayuda desde el punto de vista clínico. Pero hay pacientes que no te van a hacer todo el cuadro de inflamación de la pierna, todo, y que te pueden debutar o iniciar con un tromboembolismo de pulmón directamente. Claro. Y cuando vos lo vas a estudiar, le haces una ecografía venosa y te das que ya tenía el coágulo ahí. Y no tenía la pierna hinchada, todo. Entonces, siempre el tema es tener en cuenta estas patologías, tener una alarma y sobre todo en pacientes que no se están... ¿Y en los hospitales, cuando tienen varios días internado un paciente, se pone atención en ese tema? Sí, te diría yo, por protocolo. Bien. Hay un protocolo de todo paciente quirúrgico en los postoperatorios, pacientes embarazadas, puerperio, que es también otro factor de riesgo, que sí, en esos casos por protocolo se deja al paciente con heparina de bajo peso, o en otro, como te digo, en otros ámbitos se puede usar vendajes elásticos u otras medidas Doctor, preventivas. he escuchado hablar frecuentemente a muchas personas que dicen, yo por las dudas me tomo una aspirineta todos los días para alivianar la sangre. ¿Eso es un mito? ¿Es real? A ver, es real, pero digamos, hay estudios hechos con la aspirineta y lo que han demostrado es básicamente que la aspirineta es útil como prevención, sobre todo en cierto tipo de personas, de pacientes que tienen ciertos factores de riesgo, que han tenido un ACV previo, en el caso nuestro, o una trombosis previa, pero una persona sana no ha demostrado mayor efectividad y no dejemos de tener en cuenta que la aspirineta, como cualquier medicamento, tiene sus efectos colaterales, entonces no es algo totalmente inocuo. Pero sí, es verdad que entre ciertos pacientes con antecedentes vasculares, como le llamamos nosotros, la aspirineta es muy útil. Bien, acá una televidente dice que tiene varices en la pierna izquierda con las venas para afuera. Cuando las toca siente pelotitas, cuando hace mucho calor siente pesada la pierna y le duele. ¿Qué tengo que hacer? Dice, me tendré que operar y seguramente su primer consejo va a ser que visite un flebólogo. Sí, lo primero, como decimos, siempre no hay que, en estos casos siempre hay que recurrir al especialista y en este caso lo ideal es el flebólogo o el cirujano vascular. Pero sí, a modo general te diría, no todas las varices en principio se operan, siempre hay que evaluar paciente por paciente, siempre es importante, no todo es la cirugía, sino que muchas veces corregir los factores de riesgo, hay que ver si esta paciente por ahí tiene un poco de sobrepeso, si la paciente fuma, si la paciente tiene poca actividad física, todas esas cosas corregirlas antes de pensar en la cirugía. Doctor, otro televidente, Franco, dice, buenas tardes, en septiembre del año pasado me enfermé con COVID y en la clínica me hicieron un tratamiento con heparina. Me faltaba mucho el aire hasta que me recuperé.
como siempre, me vi solo en todo, y sí, estaba con COVID. ¿La trombosis puede llegar a tener secuelas? La trombosis puede dejar secuelas en algunos casos, ¿sí? Como siempre decimos, y te decía al principio, depende qué zona afecte, ¿no? Por darte un ejemplo, si volvemos a la más común, que decimos la trombosis venosa de miembros inferiores, puede dejar secuelas a nivel de los tejidos de la pierna, a nivel de la piel, a nivel del tejido muscular, puede generar ciertos trastornos tróficos que le llamamos nosotros. Si vamos a algo más grave, a nivel del pulmón, con una trombosis importante, un tromboembolismo importante, que si bien tiene riesgo de vida, pero pasado ese riesgo de vida pueden quedar secuelas también a nivel respiratorio. A nivel de una trombosis cerebral, un paciente con una trombosis cerebral puede hacer un infarto venoso y quedar con secuelas también. O sea, existe la posibilidad de que queden secuelas. Bien, otra televidente dice, tengo mis piernas con muchas varices. Sí. ¿Eso es peligroso para una trombosis? ¿Cuáles serían los síntomas para saber si la puede conducir a una trombosis? Es un factor de riesgo las varices. Es uno más. No hay duda que lo es. Siempre, como digo, hay que evaluar qué grado de compromiso venoso tiene de insuficiencia venosa, porque en definitiva las varices se producen por insuficiencia venosa. Por eso es esto del flebólogo, de los estudios, ¿sí? Seguramente con un ecodoppler venoso, ver qué tipo de varices tiene, si las válvulas de las venas funcionan, en qué grado funcionan, y a partir de ahí sí uno puede más o menos ver un pronóstico y definir un tratamiento, pero siempre hay que individualizar. Decir así en forma general, esto se trata de esta manera, es muy... Claro. Muy general, siempre hay que evaluar paciente por paciente. Doctor, cuando nosotros hablamos de la heparina, los anticoagulantes, los trombolíticos, ¿hablamos del mismo principio de un medicamento que desarma coágulos? Es el mismo principio. A ver, el trombolítico desarma coágulos, ¿sí? Lisis, un trombolítico viene de lisis, quiere decir que lo rompe, lo desarma. La heparina en realidad no lo desarma, sino que evita que el coágulo se extienda, se siga formando más coágulo, se desprenda por ahí y vaya a impactar en otro lado como el tromboembolismo de pulmón, y lo que termina haciendo que el coágulo que ya estaba formado generalmente se organiza en la pared del vaso, pasa como a formar parte de la pared del vaso, pero no lo desarma tanto como un trombolítico. Tiene un poco distinta la acción, pero digamos que tiene distinta indicación, ¿sí? Nosotros trombolíticos sí usamos en el tromboembolismo de pulmón, pero por ahí no en una trombosis venosa de pierna, por ejemplo. Doctor, cuando usted vino en el programa pasado, hicimos un programa específico de trombolíticos, hablamos del cerebro, hablamos de ACV, y le cuento que es uno de los programas más requeridos en las redes sociales y en YouTube, con más visitas. Es por eso que hemos decidido con nuestra producción, aprovechando que está aquí, reiterar el informe de trombolíticos y enseguida ampliamos un poquito más con el doctor, ¿le parece? Perfecto, perfecto. Señor director. Un accidente cerebrovascular es aquel cuadro que se presenta cuando el flujo de sangre hacia el cerebro se altera. Según el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, el accidente cerebrovascular es una de las principales causas de muerte y discapacidad en nuestro país. Además, cabe destacar que del total de ACV que tienen lugar, aproximadamente entre el 80 y el 85% son isquémicos. Ahora bien, para abordar este tipo de ataque cerebral más frecuente, existe un tratamiento temprano con medicamentos que puede minimizar el daño en el cerebro. Este se denomina tratamiento trombolítico ante-ACV y es una terapéutica que se aplica a nivel mundial y que también se lleva a cabo en algunos centros de salud salteños. Ante un ACV isquémico, el primer abordaje que puede tener lugar es el tratamiento trombolítico, que como su nombre lo indica, intenta disolver o lisar un trombo a través de la administración de una medicación endovenosa. Si bien su aplicación será evaluada de acuerdo a cada caso particular, aquí la rapidez es un aliado. De la misma manera,
También lo es contar con un equipo de profesionales que frente a esta situación den rápida respuesta y que esté compuesto por especialistas en neurología, radiología, neurocirugía, emergentología, terapia intensiva, entre otras. En relación a la importancia del tiempo, los especialistas hacen hincapié en el rol que tienen los familiares o conocidos para actuar rápidamente ante esta patología. Muchas veces las personas no tienen la posibilidad de transmitir correctamente lo que les está sucediendo, por lo que la familia es clave para reconocer los síntomas de manera precoz y solicitar rápida asistencia. Su presencia también ayudará mucho a los médicos en la toma de decisiones para lograr el mayor beneficio del paciente. Siempre que hablamos, doctor, de un trombo, hablamos de tiempos que son muy necesarios, actuar rápido. Sí, es muy importante. Diría que el factor más importante es eso, actuar rápido, evitar las complicaciones, en definitiva, porque ni hablemos en el caso de ACV, que es un poco lo que veíamos ahí, que tenemos una ventana ya bien clara de 4 horas y media, eso está. Pero vamos a algo más simple que lo que hablábamos recién, una trombosis venosa. Si yo no actúo rápido, no lo anticoagulo al paciente cuando ya sé que está con una trombosis y todo, mañana ese paciente tiene un tromboembolismo de pulmón. O sea que el tiempo es fundamental. Y en cerebro, bueno, por el tema trombolisis, que es una droga que sabemos que hasta esa hora, hoy, porque capaz que mañana hay nuevos estudios, claro, y te digo 6 horas, pero hoy es 4 horas y media, yo puedo disolver el coágulo y el paciente recuperar casi completamente. Queda sin secuelas. En muchos casos sí. A ver, el trombolítico tiene, en los estudios que se hicieron, tiene un porcentaje de recuperación muy elevado, pero no es del 100%, ¿sí? Hay personas que pueden no responder. Eso hay que aclararlo porque por ahí uno tiene la expectativa de decir, no, yo si me lo hago sí o sí tengo que quedar 10 puntos y a veces pasa que no, porque en realidad no era un trombo y era una placa de colesterol, porque había otra cosa en la arteria, bueno, hay muchos factores. Ahora, doctor, no en todos los centros médicos se hace ese tratamiento y cuando yo estoy sintiendo o estoy detectando que una persona cercana a mí está sufriendo de un ACV, antes de pedir asistencia debería saber precisamente cuáles son los centros donde se lleva adelante, ¿no?, este tipo de tratamiento. Me parece fundamental lo que estás planteando. Es muy importante que la gente sepa dónde recurrir. Bueno, de acá un tiempo para atrás, el que viene trabajando muy bien con todo esto de trombolisis es el Hospital San Bernardo, dentro de lo que es la parte pública. Sí. Y en lo privado nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, pero casualmente este año, en contacto con organizaciones, hay una organización que se llama Angels, que estamos trabajando con ellos y todo. Estamos tratando de iniciar o reiniciar esto de la trombolisis en el Hospital Santa Clara. Por ahora ya contamos con la droga, estamos tratando de trabajar con el SAMEC, bueno, para que haya algo directo y que el paciente no pierda tiempo en centros donde no se hace. Exactamente. Así que eso sería fundamental, ¿no? Sí. Como parte del servicio de la salud, que llega un punto que no hay distinción entre salud pública y privada, sino que es todo un sistema que debe estar bien articulado. Es muy importante que el servicio de emergencia tenga claro esto, porque es el que en definitiva va a llevar al paciente a un lado o a otro, ¿no? Más allá que la gente también, porque a veces la gente va por sus medios, pero... ¿Podemos recordar cuáles son los principales síntomas de que estoy sufriendo un accidente cerebrovascular? Seguro. Muy importante que la gente sepa reconocerlos. Son simples, son fáciles de reconocer, en su gran mayoría. Básicamente hay 3 cosas que hay que estar atento, ¿sí? Dentro te diría, las más comunes. Uno es el déficit motor, que le llamamos nosotros, cuando hay una parálisis de la cara, del brazo, de la pierna. Generalmente suele ser de un mismo lado, ya sea cara y brazo y pierna. Ese sería, te diría, el más fácil de reconocer. La otra es el habla, ¿sí? El paciente que quiere hablar y no puede hablar porque no le sale la palabra. Se traba la lengua. Se le traba la lengua o porque le salen palabras cambiadas, ¿sí? Pero quiere decir una cosa y dice otra.
Eso es un trastorno del lenguaje, el otro es más un trastorno del habla. Eso también es importante y es fácil dentro de todo de reconocer. Y después hay otras cosas más sutiles como algunos síntomas visuales, pérdida de visión de un campo. Supongamos yo dejo de ver toda mi parte izquierda, también habría que tenerlo en cuenta. Inestabilidad para caminar, de golpe, que yo me quiera levantar y no pueda caminar porque me voy para un lado. Bueno, esa inestabilidad también puede ser causa de una CB. ¿Se puede sentir dolor? El dolor es más atípico, digamos, por decirlo de alguna manera. No digo que no se pueda sentir, pero es más raro, generalmente pertenece más al ACV hemorrágico, sobre todo al sangrado que toque, a la hemorragia subaracnoidea le decimos nosotros que es cuando tiene contacto con las meninges, irrita las meninges y genera mucho dolor. El ACV isquémico en general no duele, no es un síntoma que me haga pensar en eso. ¿El tema de la sonrisa? El tema de la sonrisa va parte dentro de lo motor. Cuando vos tenés una parálisis facial, generalmente se produce una asimetría de la cara, ¿sí? Y suele ir acompañado de una asimetría también en el brazo o la pierna. Hay que tener en cuenta que existen, el paciente tiene que consultar, pero existen las parálisis faciales benignas, ¿sí? Que es solamente cara. Bien. Brazo y pierna bien, mitad de la cara, y es la parálisis facial generalmente por un virus, es otra cosa. No está de más que recordemos ahora cuáles son las formas de evitar llegar a un accidente cerebrovascular, lo preventivo que es fundamental. Eso que es lo más importante, ¿no? Bueno, lo que hablamos hace Y decíamos rato que tienen que ver con la trombosis también. Exacto. Hay factores de riesgo sobre los que uno no puede actuar, ¿sí? Sabemos hoy que el sexo, que la edad y todo tienen que ver, pero bueno, eso es parte constitucional, por decirlo de alguien. Pero sí hay factores de riesgo como la presión arterial, tener un buen control en el caso de ser hipertenso o en el caso de no serlo, evitarlo. ¿Cómo lo evito? Con una buena alimentación, con actividad física. Hay muchos otros factores como la diabetes, como el cigarrillo, que yo sí lo puedo corregir. El sobrepeso, el sedentarismo, ¿sí? El colesterol, los triglicéridos, bueno, y todo esto es algo que uno tiene que hacerse un chequeo, ¿sí? Anualmente, cada 2 años, si es una persona sana, pero hacer un chequeo para corregir estos factores. Con eso yo reduzco el riesgo. Bien. ¿Sí? Doctor, vamos a responder algunas preguntas de nuestros televidentes. No quiero dejar de saludar a un mensaje que recién perdí, que nos llegaba de Río Negro, de una paciente que está en cama, que no se siente bien. Le agradecemos muchísimo que nos haga saber que nos ve desde tan lejos. En esta inquietud dice, cuando duermo me apoyo el parental derecho en la almohada. El parietal. Parietal. Ay. Sí. Me produce molestias y termino con un dolor de cabeza y de ojo derecho. Solo cuando duerme del lado derecho. ¿Eso sería un síntoma de un trombo o sería una jaqueca común, dice este televidente? No, ahí habría que pensar más en una jaqueca común, ¿sí? Generalmente el trombo, como te decía, no va a generar dolor, no es uno de los síntomas principales, y esto del contacto, en el cuero cabelludo nosotros tenemos nociceptores, receptores de dolor, que cuando tengo contractura en cuero cabelludo, cuando tengo todo ese apoyo, lo mismo que la gorra, las vinchas, pueden generar dolor. Bien. Pero eso es algo benigno. Estamos paseando por la República Argentina, nos vamos a Jujuy, doctor. En Jujuy está Jorge, ahí está el mensaje en pantalla. Soy paciente anticoagulado por reemplazo de válvula mitral y tuve ACV isquémico. Tengo varices en pierna derecha. ¿Se pueden operar las mismas? Se me inflaman mucho. Me imagino que sí. Sí, se pueden operar. Hay que evaluarlas, como decíamos siempre, ver el grado que tiene, insuficiencia, todo, y planear qué tipo de terapéutica sería la ideal para él. Hay muchos tipos de terapéutica invasiva para varices. Pero bueno, el hecho que esté anticoagulado ya es algo a favor para evitar la formación del trombo, ¿no? Bien, doctor, nos hemos quedado sin tiempo. Lamentamos no poder responder más preguntas. Les recordamos a nuestros televidentes que pueden volver a ver este programa a través de la página web de multivisión.tv. Estamos también en YouTube como Medical Televisión. Estamos en donde usted necesita que estemos, porque además vamos a repetir este programa a la medianoche o pasada la medianoche y el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, como siempre tiene la disposición de cuando lo llamamos venir. No, te agradezco a vos, Nora, y a toda la audiencia. Y lo que me parece importante reiterar que lo primero que hay que hacer
más allá de ver Medical Televisión, es consultar a un Es profesional consultar. médico, ¿no? Exactamente. Gracias. Gracias por estar allí. Será hasta la semana próxima.